Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta edición de Mostrando Carácter. Queremos en esta ocasión poder compartir con ustedes algunas personas que han impactado a nivel de la ciudad, a nivel, de hecho, multinacional en otros países. Y en esta ocasión tenemos con nosotros al pastor, al apóstol José Emérito González de acá de Houston. Y el pastor tiene una cantidad de reconocimientos que, para no mencionar muchísimos, vamos a mencionar los más relevantes. El pastor Emérito González eh, tiene una iglesia fundada desde hace más de 15 años aquí en la ciudad de Houston, el Centro de Avivamiento Ebenezer, el cual es una iglesia con alto crecimiento acá en Houston, muy reconocida. Aparte de eso, el pastor ha fundado iglesias en diferentes países, múltiples países, y en esta ocasión queremos que él pueda compartir con nosotros algunas de sus experiencias, parte de su testimonio, que estoy segurísimo que nos va a impactar a todos. Eh, Así que, pastor, bienvenido a este programa que tenemos ahora. Gracias, Carlos. Es una bendición poder participar en esta plataforma. Gracias por invitarme y yo sé que van a ser bendecidos, van a recibir mucha palabra de inspiración. Yo sé que muchos tienen metas, sueños y quieren alcanzar muchas cosas, pero hay que entender que hay procesos y por eso uno llega donde llega no por casualidad. Hay procesos. Hay obstáculos que vencer y que cruzar, pero con Dios todo es posible. Así que me da gusto saludarles. Gracias, pastor. Como ustedes conocen, muchos de ustedes ya conocen nuestra empresa Iglesias Loans. Se dedica a ayudar a iglesias a poder lograr tener financiamiento para comprar, para refinanciar y para lograr proyectos a nivel ministerial. El pastor Emérito es uno de nuestros muy fieles clientes, un gran amigo mío, pastor por mucho tiempo de mí y de mi familia. Así que para mí, pastor, es una gran bendición que haya aceptado nuestra invitación. Para los que no conocen, pastor, ¿quién es Emérito González? Díganos un poco de cómo llegó hasta donde está el día de hoy. Cuando miramos a una persona en el ministerio o en el éxito o cuando llega a la cumbre o cuando lo vemos floreciente en algún área, ya sea financiera o sea ministerial o en cualquier otro o deportes, nosotros vemos solamente el fruto, pero no sabemos el proceso o las cosas por donde pasó. Y cuando era niño, Dios me llamó desde pequeño. Hay quien Dios lo llama ya adulto porque se encontró ya más, me refiero ya mayor, sería muchos lo llaman Señor ya mayor porque se encontraron con el Señor ya a esa edad. Pero yo me encontré con el Señor muy temprano, como a los 9 años de edad. Tuve un encuentro con Jesucristo y desde ese momento Dios marcó mi vida y yo dije, Dios será mi padre, porque me crecí con un padrastro que me trató bien, pero no era cristiano en esa época. Juntos llegamos a la iglesia y yo dije, esto es lo mío, aquí quedo bien. Mi padre es Dios, mi familia, mi amigo es Dios, mi guía será el Señor, y lo adopté como mi padre. Y de ahí para allá, yo seguí los pasos que dice la Biblia, quería imitar en todo mi pastor, hacía de todo, predicaba como él, hablaba como él, me memorizaba los versículos, memorizaba también los sermones completos del pastor y se los predicaba a los niños cuando llegaba en la tarde. ¿A qué Y edad así, sucedió eso, pastor? Disculpe. ¿cómo? ¿A qué edad tenía usted cuando adoptó a Dios como su padre? Entre los 9 y 12 años en esa época Wow. era cuando yo hacía eso. Sí. Wow, qué hermoso. Entonces usted comenzó a ir a la iglesia y se enamoró de Cristo, se enamoró de la predicación, de la palabra. Sí, desde niño lo agarré muy en serio. Los niños llegaban a jugar, a molestar al otro y a meterle cosas, a estar Ujú, traveseando y jugando con el que claro. estaba al lado. Ujú. Pero
yo llegaba en serio y decía, ¿por qué estos muchachos, estos niños no lo toman en serio? Y eran hijos de ancianos a veces, hijos de gente muy importante, pero no se portaban bien. Y yo no era hijo de ancianos, sino de una persona recién convertida, venía llegando también, y yo, pero muy emocionado. Yo llegué a la iglesia y dije, esto es lo máximo, esto es para mí que hay que tomarlo en serio. Y así fue. Y me recuerdo cuando mi pastor hizo la Santa Cena y yo nunca había visto cómo se hacía una Santa Cena en una iglesia evangélica. Y le digo a mi mamá, voy a hacer la Santa Cena. Y espérame, dice, le voy a preguntar a una anciana, una señora de mucho respeto. Le dice, a ver qué dice ella. Y le dice, mire lo que se le ha metido en la cabeza a este niño, hacer Santa Cena, es muy sagrado, no debe estar jugando con esas cosas. Entonces tenía unos 12 años. Y, y dice, pero le dice la señora, déjelo, él no está jugando, él lo está haciendo en serio, se nota. Usted no sabe hasta dónde Dios va a llevar a ese niño. Y Wow, profetizó la señora qué y así bendición. muchas cosas, como Dios obró de manera especial. Yo venía y hacía capillas, casas de oración, construía con los niños y nos metíamos ahí con mis padres, mis abuelos y los vecinos, decía, lo que cabían. Entrábamos a un pequeño templo de hojas de madera que hacía, yo los inventaba y les predicaba o al aire libre, les predicaba, grababa los sermones en una pequeña grabadora así, los ponía. Cuando llegaban jugadores y decía, escuchen este sermón, y no les decía quién predicaba, para que lo escucharan, porque eran mis amigos, eran todos los que estaban ahí, no Claro. me lo tomaban en cuenta, pero yo decía, escúchenlo, y después, qué tremendo, cómo qué bonito, la gente, ¿quién será ese predicador? ¿Quién será? No hacía nada yo no sé, no, tranquilo, escúchalo tú. Wow, Sí, qué así, bendición. sí, Qué lindo. así, Esas tiempo memorias lindo. son el fundamento de lo que después la personalidad llega a realizar, porque esos pequeños comienzos son prácticamente la raíz de cómo usted comenzó, de cómo el Señor comenzó a manifestarse como su Padre. Su historia es bastante similar a la mía, pastor, porque a los aproximadamente 9, 10 años también yo adopté a Dios como mi Padre, en unos casos bastante similares a los suyos, pero qué hermoso que a esa edad un hijo, un niño, un muchacho de la edad en que ambos le entregamos nuestro corazón al Señor, solos, el Señor haya podido obrar de la manera que ha obrado en su vida. Así que esos eventos de su adolescencia, de su niñez, obviamente fueron progresando. Cuéntenos un poco cuando ya usted aceptó, ¿a qué edad usted recibió el llamado de Dios ahora sí, para ser pastor? Yo sentí el llamado desde niño, pero cuando ya comencé a ver las cosas serias, cómo sufrían los pastores, ya no quería yo agarrar el ministerio a tiempo completo. Ujú. Cuando era un niño, yo jugaba a ser pastor, predicaba como el pastor predicaba, no tenía Biblia, porque escaseaban las Biblias en aquel tiempo, Wow. solo usaba un librito que es como las 4 leyes espirituales que escribió Billy Graham, pero se llamaba Socorro de lo Alto, que tiene muchos versículos, muchas partes de la Biblia nada más. Esa era mi Sí. primera Biblia, con esa predicaba. Recuerdo que Wow. mi papá ordenó una Biblia a otra ciudad, porque en el pueblo no habían, en el caserío mucho menos, y fueron a otra ciudad a comprar una Biblia, me la, me la compraron. Una Biblia, recuerdo, pasta negra, roja de las orillas, y yo emocionado la mostraba con orgullo, andaba con esa Biblia. Caminábamos bastante en ese tiempo, comencé a predicar en los campos blancos, en los lugares, en los campos, se le llamaban campos blancos, que son células ahora, Sí, y claro. íbamos a predicar a los campos, y ahí íbamos a pie, 2 horas a pie, 3 horas a pie, hora y media a pie, ida y vuelta, y eso, o sea, 2 horas de ida, 2 horas de venida, hora y media Wow. de ida y hora y media de venir, eso. Sí. Pero, y en un mundo, estaba yo con una gran pasión, apasionado, me sentía lleno de alegría por servir al Señor, estaba entusiasmado por ganar almas y era mi meta servir al Señor siempre.
Y cuando empecé a predicar en los Campos Blancos, me recuerdo que prediqué un sermón hablé unas palabras bonitas ahí, que mi papá, después mi padrastro, se acercó. Para entonces no conocía a mi papá, mi propio padre. Sí, sí. Y sí, y mi papá se acercó, mi padrastro me dice, hijo, me siento orgulloso de ti. Esas palabras no las puedo olvidar. Wow. Y nunca me había dicho eso. Yo no era hijo de él, pero eso marcó mi vida. Las palabras de afirmación que le dan a un hijo le Claro. marcan a él. A veces a solas hablaba él con mi mamá. En las noches en nuestra casa, como venimos de una familia muy pobre, Ujú. casa de un solo cuarto y una cocina nada más en el campo, un cancel dividía y era todo ahí, se oía cuando nacían los niños y todo, y las pláticas que tenían los adultos cuando nos íbamos a acostar, apagaban las luces, el candil, y se escuchaban las pláticas y de repente decían, pensaban que todos estaban dormidos, yo estaba despierto y mi papá decía, este muchacho tiene algo. Sin ser mi padre, él decía, este tiene algo especial, más que todos mis hijos, tiene algo especial, yo quiero que él se prepare, quiero ver cómo lo mando a que estudie más, yo sé que algo tiene, no sé, pero algo tiene, y quiero ver dónde me dan ayuda para que él se prepare. Wow. Miraba así y yo decía, miran algo en mí. La gente que me encontraba en la calle decía, tú tienes algo especial. Y comentarios así que ni yo sabía, pero cuando te dan palabras de afirmación te marcan. Qué Eso fue lo que tremendo. hizo Jacob con José. Le dijo, tú eres un príncipe, ponte esta túnica, profetizo que tú serás el que vas a gobernar. Le está profetizando, no le dice eso, pero está profetizando. Las Sí, palabras que le dan los padres a los hijos marcan su vida y eso marcó mi vida. A veces le decimos, no, que no eres inteligente y tratamos de compararlo, no has alcanzado los retos. No todos los hijos serán preparados en esta área, en la otra, como yo quisiera. sí, claro. Ellos van a seguir su pasión, pero siempre van a ser, porque son importantes, depende de la base de amor, de fe, de palabra y principios que le den, que es lo más Sí, claro. importante. Así que cuando yo comencé, a los 16 años, comencé a predicar, me recuerdo que cuando ya prediqué a los adultos ya en la iglesia, esa vez me, me recuerdo que lo grabaron, una señora lo grabó, estaba contenta porque yo estaba predicando, un muchacho de 16 años predicando ahora en la iglesia a nivel general. Y eso fue marcó un antes y un después. El pastor me dice, te quiero enviar de pastor a un lugar. No, pastor, yo ya había visto a mi primer pastor sufriendo, aguantando hambre. Y yo le digo, no, no, yo no quiero ser pastor a tiempo completo, yo quiero ser un pastor ayudante que ayude a mi pastor a alcanzar los sueños. No quiero, ahora ya era un adolescente y tenía sueños, otras metas materiales, quería realizar mi vida Sí. sirviendo al Señor, pero también pues, teniendo un poco de la materia, Trabajando pero secular. sí, trabajando secularmente. Y yo le digo, no sé, no, porque una vez me encontré a mi pastor llorando. Y él nunca supo que yo le escuché. Yo estaba detrás de un árbol, era un niño para entonces y un muchachito antes de esa. Me refiero que para entonces tenía unos 14 años. Esa vez lo encontré llorando, muchacho. Y el pastor estaba ahí hablando con un anciano que tenía una tienda. Él está llorando, le dice, tengo un hijo, viene otro en camino y la iglesia no me puede sostener. Y lo que le daban era una ofrenda, una cosita sencilla, pero bien sencillo lo que le daban, pero muy mínimo, una cosita solo para que comiera, nada más, Wow. pero comida, pero nada de honorable, pobreza, pobreza, era bien limitado. Y dice, me voy a ir a Nicaragua a trabajar y estaba llorando. Yo no quisiera hacer esto porque ese hombre amaba la iglesia, predicaba muy lindo y pues estaba pasando una pobreza. Y en ese momento le dije, no quiero ser pastor. No, Wow. no, la pasión está dentro, pero no, yo quiero ser pastor a tiempo completo. Sí voy a pastorear y voy a ayudar, pero al lado de un hombre de Dios. Y yo voy a ayudar a los pastores. Qué tremendo. Y, y eso es lo que he querido hacer todo el tiempo. Y yo Dios le ha soy muy feliz. permitido lograr eso. Aún siendo usted Sí, pastor, no solamente Dios le ha sí, dado la bendición de poder ser próspero, sino que ha sido como
un árbol, como dice su nombre, árbol, ramo fructífera, ¿no? Sí, Que así. ayuda a otros pastores en diferentes países. Estoy ayudando a pastores ahora y yo me siento, soy más feliz dando que recibiendo. Qué hermoso. Pero eso me lleva a recibir más, Por siempre. supuesto, por supuesto. Todo lo que sembrares, eso también cosecharás. Sí, así es. Pastor, sabemos muy bien que a usted le ha gustado el fútbol desde pequeño. Cuéntenos alguna par de anécdotas que yo sé que iban muy en contra de lo que en ese tiempo se decía la religión o de la iglesia en ese tiempo. Todas las reglas que ponían, ¿no? Donde no permitían que los muchachos se divirtieran. ¿Cómo eso le ayudó y cómo pudo, eh, digamos, llevar las dos cosas? Yo sé que le gustaba mucho o todavía le gusta mucho el fútbol. Sí, la única diversión que había sana, que yo notaba en mi espíritu como hijo de Dios, porque yo siempre he sido selectivo en las cosas que voy a hacer en la vida y como Dios me marcó con sus principios desde el niño, yo dije, el deporte lo miro sano, pero en mi adentro, pero para mí, pero para la religión en la que estaba, el sistema de la iglesia, todo el gobierno de la iglesia decía las reglas, no se puede jugar fútbol, es pecado. Mm. Y teníamos dos cosas, dos nada más. O sirves en el ministerio o eres futbolista. Wow. O te metes o dejas el fútbol o te metes en el ministerio. Punto. No había más. Y pasé como año y medio que me frustré en esa época de adolescencia. Más o menos, ¿qué Sentía edad tenía en ese tiempo? como unos entre los 14 y los 15 años. Wow, es la edad donde usted tiene todo el crecimiento de hombre que quiere usted implementarlo. Me imagino que era muy bueno, como lo sé que es todavía en el fútbol. Sí, yo pasé año y medio que me fui a jugar soccer, porque si jugaba soccer, el fútbol no me dejaban ministrar o servir. Y a veces ni asistir a la iglesia te dejaban. Wow. Un año y medio dije, en contra de lo que sentía en mi corazón, guardé la Biblia, la metí debajo en una caja de madera que teníamos, la cubrí con ropa bastante para no verla, como Wow. por año y medio y como o 2 años, ahí en esa parte. Y durante ese tiempo yo dije, no quiero nada, yo quiero jugar un rato, déjenme tranquilo un momento y jugué. Jugué, yo me recuerdo que una vez estaban jugando. Ya a esa edad empezaban, claro, era un muchachín niño, no me ponía a jugar con los grandes, Sí, jugábamos con claro. muchachos y los grandes de la primera no. Pero un día hacía falta un jugador y dije, ven tú juegas con nosotros. Pero en ese tiempo se jugaba, como no era tan malo para jugar y era bueno, regular, entonces decían, este muchacho tiene algo y vamos a meter. Es que donde quiera que yo he entrado, siempre Dios me ha bendecido, Qué por alguna hermoso. razón. Sí, sí. Sí, yo no Entonces, quiero ser el líder, a ver, yo no quiero ser el que dirige, pero siempre termino dirigiendo a pastores, termino dirigiendo, bueno, y soy tan callado, mira, qué contraste, eso es lo que más... Y decía, soy tímido, muy tímido, y Dios me ha sacado y me ha llevado a hacer cosas que Él tenía planeado para mí. Y, ok, métete, vamos a jugar. Y jugamos al partido. Y me recuerdo que jugamos con una pelota que parecía pera. Aquellas pelotas de antes tenían un cuero encima. No sé si las sí, viste. sí, sí, sí. Estas te daban las usaban en el campo mucho. Ujú. Eran hechas a mano Sí, y tenían una cosa así, le metían un neumático adentro y era de color el neumático rojo ujú, o algo, ujú. o anaranjado. Y esa cosa, cuando se mojaban, se hacían como, iba dando vueltas así esa pelota y pegarle con la cabeza era tremendo, pero, Quedaba con y dolor venía de un cabeza córner, después. ¿no? Así, venía un córner y como yo era muy flaquito, mal comido, un niño flaquito, era ágil también con la pelota, Sí, claro. pero esa vez, jugando con los grandes, era peligroso meterse en medio, en un córner te aprietan, te empujan, y ese corner, y dije, yo me voy a poner al final detrás de todos los jugadores.
detrás. Si pasa la pelota aquí, es mía. Ya. Y que la pelota viene bombeada y viene pasando. Y yo estaba pensando, ¿le pego o no le pego? ¿Le doy o no le doy con la cabeza? Y tenía que decidir, ¿le doy o no le doy? ¿Le entro o no le entro? Como decía. Y, no, pero y yo quedaba solo y la portería sola de ese lado. El portero allá se fue, salió de en vano Sí. y yo quedé con la pelota solo, allá, directamente a mi altura y solo le hice así, pero quedé en lo oscuro. Y después todos celebrando y agarrando, y yo estaba en la oscuridad y yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Hiciste el gol, No hombre. sabía, Y yo no no sabía que lo sabía. había hecho. Qué tremendo pasó. Ya Esa nunca se ya la había estaba ya escuchado, está muy, muy en buena. la... Ya. Qué lindo, Sí, fundamentos que el Señor nos pero permite. si no fuera, si, yo creo que si no fuera pastor, no fuera predicador, yo hubiera sido futbolista. Es que me apasionaba mucho y Y todavía no y tengo duda tengo que usted hubiera logrado a lo mejor llegar muy alto en eso, porque yo lo he visto jugar y realmente aún en su edad que tiene actualmente, usted juega muy, muy bien. Entonces me imagino cómo era cuando tenía 15 años, 16, hasta estaba mejorando y subiendo en ese ámbito. Así que creo que hubiera llegado muy y, lejos. Am, y eso es lo que decían los muchachos, yo a mis hijos, hablando con ellos, que aprovechen las oportunidades que tienen aquí. Yo no tuve la oportunidad que ellos tienen en ningún aspecto. Mira, en la iglesia se nos da la oportunidad, la hora, en el sistema, pueden hacer muchas cosas que yo no podía hacer. claro. También las limitaciones económicas, el sistema, la cultura, el ambiente que no tienes, no puede. Y todos pueden menos nosotros. Y en ese ambiente cuesta romper y Dios tiene que sacarte y llevarte a otro lugar como me trajo acá para poder decir, sí se puede. Podemos Claro que soñar sí. y podemos alcanzar las metas. ¿Qué le diría usted? Bueno, ya que estamos hablando de jóvenes, hoy en día obviamente los jóvenes tienen otros retos. En el tiempo suyo y mío eran las limitaciones financieras, las limitaciones, posibilidades, recursos. Hoy en día los muchachos tienen todos estos recursos, todas estas posibilidades. Sin embargo, la mayoría yo veo que no las aprovechan. Pero viniendo de donde usted viene, ¿qué pudiera usted decirle a los muchachos que están ya graduándose de high school? ¿Cómo pueden ellos lograr esos sueños, esas metas, utilizando los recursos y las posibilidades que tienen hoy en día? Lo primero es entender que tenemos una misión en la tierra. Todo ser humano tiene una misión y vivir para esa misión y hacer también lo que le apasiona. Tener una meta definida basada en esa misión. Cuando tienes definido cuál es tu misión, cuál es tu propósito en la tierra, estará más fácil decidir qué carrera tomar, hacia dónde ir. Pero Porque toda la carrera, diga, perdón, muchos de estos muchachos dicen, no sé qué estudiar. De hecho, muchos se gradúan de high school y luego dicen, uno les pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar en el colegio? Y la respuesta es, no sé realmente. ¿Cómo es posible? Y yo estoy 100% de acuerdo con usted que todos tenemos una meta que cumplir, un, un, eh, una misión que lograr en la tierra. ¿Cómo estos muchachos pueden lograr clarificar en su mente esa meta? ¿Cómo saber para qué me formó Dios? ¿Para qué me hizo Dios? sí, lo primero es conocer a Dios y sus principios, tener un encuentro con Dios más que religión. Y esa es mi oración, que mis hijos y todo joven tengan un encuentro con Dios, que no solamente vaya a la iglesia porque lo llevan sus padres. Cuando conoces a Dios, conoces a Jesús, Él te va a mostrar cuál es el camino para ti, la asignación que tiene para ti. Para cada ser humano hay una agenda, hay un programa que Dios ha diseñado y es de bien, no de mal, es de bendición, no de maldición. Y ese programa que Dios tiene solo se encuentra, ese plano, ese diseño solo se encuentra en un encuentro con Él, es lo primero. Y después que hayas tenido el encuentro con Él, define, descubre, Él mismo te va a revelar cuál es tu misión, cuál es tu propósito y tu misión. Porque si no entiendes tu propósito, no entiendes la misión. Primero entiendes Así el es. propósito de Dios.
y después viene la misión y el ministerio. Con la misión vas a servir al mundo y con el ministerio que Dios te asigna, sirve a la iglesia, ambos sirven al reino y eso es lo que estamos. Si vas a estudiar lo que sea, la carrera que sea, deporte, lo que tengas, piensa que vas a edificar el reino de Dios porque dentro de eso y con eso vas a hacer la misión. Así es. Pero Excelente. ¿por qué se frustran? Porque están pensando en que tengo que lograr lo que mi papá me dijo, lo que quieren que yo sea, yo no quiero hacer eso, y yo no siento. Ahora, ¿qué sientes? ¿Qué te apasiona? Pero cuando te apasiona lo correcto, es porque estás en los principios, estás motivado por el Espíritu Santo, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando estás movido por la carne, cuando estás movido por el dinero, movido por lo que dicen los demás, estás solo siendo reactivo, no estás siendo proactivo. Estás reaccionando vas a ser infeliz, vas a trabajar en lo que no te gusta, vas a estudiar lo que no te gusta, y por eso pierden incentivo los muchachos, porque quieren satisfacer al grupo, al sistema. La gente se mete a una carrera o algo, a un oficio o a un negocio por dinero, y ese es el camino equivocado. Lo primero no, cuando haces las cosas pensando en cuánto se gana en esta carrera, en cuánto se gana en este oficio, cuánto se gana en este negocio y cuánto dinero me va a quedar, está haciéndolo por el camino equivocado. Porque cuando no le dé, se va a frustrar. Cuando pasen momentos de procesos debajo que tienen todo en la vida, se va a frustrar. Pero cuando pasan esos momentos que no está produciendo lo que sea y no te está dando lo que tú querías, tú eres feliz, lo haces hasta sin dinero. Yo Así hablo, es. yo predico, yo enseño, yo aconsejo sin que me paguen. Soy feliz haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Y como todo trabajo trae su recompensa, de esta persona o de alguien más usted recibe bendición o recibe, qué sé yo, pago monetario, ¿no? Claro. Tal vez del que menos espera. Excelente. Eh, esta pregunta, pastor, es muy personal porque yo sé que usted es un ejemplo de padre, de esposo, de amigo, pero a la misma vez usted ha logrado crecer una iglesia a un nivel bastante grande, eh, arriba de 1000 personas, yo estoy más que seguro. Em, y aparte de eso, usted ha podido mantener, eso es algo muy especial porque ha podido mantener a sus hijos unidos y no solamente unidos, sino que le ayuden en el ministerio. He visto muchos ejemplos de pastores que se han metido tanto en el ministerio, en la iglesia, que han tal vez desatendido a su familia, a su esposa, a sus hijos, y de repente ve usted que los hijos, como usted hablaba de los hijos del anciano, que eran bastante tremendos cuando usted quería realmente servir de todo corazón, pero los hijos de los ancianos no estaban sirviendo de corazón, eran un poquito tremendos los muchachitos. Eh, pero usted ha mantenido a sus hijos. Yo conozco a Emily, a David, a Isaac, son niños lindos, educados, y le sirven en el ministerio al Señor con usted. ¿Cómo logra eso, pastor? Eso es algo grande. Sí, yo sé que todo efecto tiene una causa y cuando uno siembra cosecha. Algunos dicen, les salieron buenos y no hay tal casualidad, no es que salieron, no, es una siembra que uno hace. Tampoco quiero decir que depende todo de lo que yo hago y de lo que yo sembré, sino primero es la mano de Dios, la gracia de Dios que nos dio esa bendición. Pero por otro lado, algo que Dios puso en mi corazón desde que empecé el ministerio es la familia es importante. Enfoque de prioridades. Porque nos hemos olvidado, los ministros antiguos tradicionalmente nos enseñaban y después muchos hombres de Dios han venido a corregirlo y me han aconsejado y me aconsejaron a tiempo. Motés y el hermano Pablo me decían, cuida a tu familia, ama a tu familia, es lo que te queda al final. Y esto, no obstante, al revés hicieron los ministros pasados, los antiguos, perdieron
a su familia, porque ellos se involucraron más en el ministerio y no involucraron más la familia de vez en cuando, y estaban tan ocupados en la obra de Dios y olvidaron su familia, y que los hijos cogieron otros rumbos. Y yo comencé a trabajar con los muchachos, los involucraba paso a paso, no les exigí tampoco, les dijimos, tienen opción, quieren seguir el, el otro lugar, irse a estudiar, lo que sea, pero me dicen, amamos la obra de Dios, y comenzaron a servir. Imagínate, aquí todos mis hijos sirven. Amy canta y trabaja en la oficina. Isaac es multiusos. Isaac trabaja en la media, y, y King David, mi hijo, David le ayuda también, y él toca el bajo, Isaac toca la batería, Isaac es maestro de música y vive, él diseña, él dirige toda la música en la iglesia, Isaac, y dirige toda la media también. Y él es multiusos y ama lo que hace, lo hace apasionadamente. Todo lo que ven, la imagen de media en la iglesia, en diseño y todo, lo hace Isaac, y es lo que él quiere, que la iglesia esté siempre al día. Y eso a mí me bendice, porque yo ¿qué me dedico más? Orar, predicar, aconsejar. Todo lo demás, la media, lo hacen mis hijos. Amy, Isaac y King David. Los tres trabajan en equipo. Y eso, y mi esposa, que me ayuda muchísimo también, porque está involucrada al par mío, trabajando aquí. Aquí presentamos a las 5 de la mañana, tenemos una oración por Zoom con todos los que se conectan todos los martes y los sábados. Y estamos ahí siempre ocupados, pero como equipo. Y para mí no les he tenido que presionar, pero lo que sí he tratado de darles es ejemplo. El ejemplo habla mejor que las palabras. Nosotros nos sentamos cada vez y hablamos. Tenemos una reunión familiar y nos sentamos y platicamos sobre ellos, cómo va la vida de todos ellos. Les damos una palabra, un consejo. Lo hice así desde que eran niños y lo seguimos haciendo todavía con ellos. Antes de ir a tomar decisiones sobre cualquier cosa en el ministerio, yo reúno mi primer cuerpo oficial, que es la familia. Wow. Y ellos han sentido que se toman en cuenta, y, y por otro lado, están a tiempo completo ahora trabajando conmigo. Imagínate los resultados. Qué lindo, qué lindo. Usted dijo algo muy importante que yo creo que ha sido una clave para que usted no solamente mantenga a sus hijos enamorados de Cristo, sino también que sigan el ejemplo ministerial suyo. Usted dijo, han visto mi ejemplo. Yo creo que si los pastores se dedicaran a, en la iglesia a tratar la familia como tratan la iglesia en el aspecto que si ellos me ven hacer algo malo, ¿qué van a decir? Pero lo que pasa es que a veces, no digo todos, pero muchos erran en el que la familia ve una cosa en la casa y ve otra cosa en la iglesia. Entonces Sí, no hay una genuinidad. So, cuando usted predica lo que vive y vive lo que predica, hay una genuinidad en todo y los hijos ven eso y se dan cuenta de todos esos pequeños detalles y esa es sí. la razón por la que ellos. Otra cosa que es importante, cuando son niños, no los contaminemos cuando son muy pequeños con los problemas de la iglesia. Yo traté de proteger el corazón de mis hijos cuando eran niños. Nunca les traje problemas. Ellos no fueron, hay padres que traen los problemas a la casa cuando los niños están allí y lo discuten. Papá y mamá discuten los problemas de la iglesia, del líder tal, de fulano tal, y hablan mal del otro, o están defendiéndose, o padres llorando porque lo trataron mal, pastores que están llorando frente a sus hijos porque lo trataron mal. Todo tiene su tiempo. Ahora que están grandes, pues ellos todo lo ven, todo lo saben, ahora aquí dentro de la iglesia. Pero cuando eran niños, yo guardé su corazón. Ellos no tienen resentimiento contra el ministerio, no tienen resentimiento contra ningún líder que se fue de la iglesia. Le guardé su corazón. Ellos ven a los líderes, los ven con aprecio, los ven, la persona que se fue, su corazón está sano y eso me da gusto. Es lo que yo traté. Pero eso es lo que no hicieron otros pastores, otros ministerios.
Los hijos están resentidos, están tristes. Por defender a sus padres, se enojaron con el ministerio. Porque en el ministerio sus padres fueron vituperados, fueron heridos, porque vinieron otros y los trataron mal. Y ellos se dieron cuenta de todo eso a muy temprana edad, cuando no podían procesar, digerir todas esas cosas. Pero ya cuando están grandes ya es diferente. Ellos lo asimilan mejor, porque saben que todo tiene retos, todo tiene desafíos. Pero cuando Más están niños no madurez. lo entienden. Sí, claro. Qué excelente lo que acaba de decir. Ha puesto el dedo exactamente donde debe de ir. Pasando a otra cosa, pastor, usted es un líder muy influencial aquí en Houston porque hizo algo que pocos han logrado, lo cual es unificar a muchísimos ministerios, muchísimas iglesias donde había una gran desunión. Yo me recuerdo en el tiempo que usted hizo eso, siempre veo que ha tenido un corazón para poder, no solamente de pastor, sino apóstol, de poder unificar a los pastores, que puedan trabajar juntos. Y una de las cosas que lo admiro, fundó el ministerio o el movimiento de los generales de Dios. Cuéntenos de dónde nació esa idea, dónde nació eso. En el año 2000, primero, en el año 2000, fue cuando, del 2000 en adelante, empezamos a reunir a orar por la ciudad con el pastor Dorville, en la iglesia del pastor Dorville, de la iglesia Fe y Poder. Y ahí éramos 4 pastores y después se fueron juntando más pastores. De ahí nació más tarde la Confederación de Ministros de Ministerio de Houston, que la dirigí por 14 años. Cuando no buscas lo tuyo, ni buscas tu propia gloria, ni tu propio reino, Dios se encarga de honrar y de juntar gente. Juntar los pastores no es fácil. Tiene que haber un corazón desinteresado para juntar los pastores. Una persona que sea capaz de ceder en vez de estar esperando o diciendo aquí yo soy el máximo. Puedes juntar algunos que se afinan contigo nada más, pero un grupo pequeño es como mi discípulo. Lo formo y se van afinando a mi vida, como mis hijos, se van haciendo de acuerdo a mí. Y me aprecian en las buenas y en las malas. Pero cuando se trata de pastores que son diversos, de diversas formas, de diversas denominaciones, es difícil juntarlos, pero allí lo que reinaba en ese ambiente, en ese tiempo, cuando comenzamos en el año 2000, era el orgullo. Estaba levantado el orgullo, peleando por emisoras, peleando por cosas así. Pero yo, en ese tiempo, la oración ayudó bastante. Sé que hubo oposición del mismo sistema pastoral a la misma oración, pero se rompió eso. Pero cuando vino los generales, acabó de quebrantar el orgullo de la gente, porque yo iba un día y fue como un gancho, reconocimiento a los generales, que yo iba manejando un día y pasé por 2 años, pero ya ese día ya no aguantaba más. 2 años reteniendo esa idea. Sería bueno decirle gracias a los que han servido por más de 40 años en el ministerio y darles una placa y hacerles un evento para ellos en acción en agradecimiento. Y yo decía, pero primero no tengo la voz, no soy quien, algo importante, esto debería ser un hombre que tenga más peso en la ciudad. Y yo dije, ¿por qué yo? No tengo ni el peso del suficiente reconocimiento, ni tampoco las finanzas para hacerlo. Esto es muy grande. Pero yo iba manejando y peleando con Dios, hablándole así, yo no, es otro mejor. Pero me estacioné el carro y me puse, bueno, porque iba llorando no de lástima por los generales, sino por la lucha con Dios, y llorando iba como agradeciendo por lo que estos hombres han dado, y yo había visto cómo hombres que lo dieron todo terminaron como caballos, digamos así, con mucho respeto, abandonados cuando ya no funcionan, y nadie les reconocía y nadie les dijo gracias. Y es todo eso. Y yo estaba como que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi corazón que se abriera una puerta para ayudar a la unidad de los pastores, porque era un gancho que iba a servir
como una estrategia del Espíritu Santo para bendecir los pastores, unirlos. Para entonces en la ciudad no habían eventos masivos ya, habían habido, pero debido a los pleitos se habían estancado. Y, y esa idea produjo algo. Y se la lleva a un pastor, me dice, pastor, yo estaba sintiendo lo mismo. Se la lleva a otro pastor, yo estaba sintiendo lo mismo, pastor, esto es de Dios. Y varios pastores me decían, yo pastor, igual, y esto mismo. Y se juntaban unos 4 o 5 pastores, hagámoslo. Pero nadie ponía dinero. El primer evento lo patrocinó la iglesia, nosotros en la iglesia, nuestra iglesia, lo patrocinamos nosotros. De 25 a 30 mil dólares se gastaron en el primer evento. No teníamos el dinero, pero Dios lo provió y se reconocieron a varios hombres de Dios, como el hermano Pablo, Alberto Motesi y otros, Juan Romero, algunos partieron con el Señor y otros más, Satirio dos Santos, grandes hombres de Dios y otros que no me recuerdo. Se han pasado como 40 generales ya en los eventos que se hicieron, sí. 35, 40, no recuerdo exactamente el número, pero ha sido porque cada evento hacíamos 12, 10, así generales que se reconocían en cada evento, sí. Que venían de distintos países, de distintas denominaciones, no importaba de dónde vinieran, simplemente habían servido en el reino de Dios y se reconocían. Y eso, ¿qué pasó? Trajo una unidad a los pastores. El primer evento se juntaron como 8,000 personas y después ya 6,000 personas se juntaban. De 4,000, 5, 6, 8,000 personas andaban en los eventos. Y eso era grande. Y me recuerdo que el pastor de Grace me dice, pastor, el edificio, cuando lo quieras para ti, es de gratis. Ahí está, pastor, disponible. Y la iglesia es grande, ¿no? Y ahí se hicieron los eventos. Y cuando quieras, me dice, el evento que tú quieras, ahí está la iglesia, para lo que tú quieras. Porque lo vio es noble eso, y es desinteresado. Eso llevó, me recuerda en el primer evento, cómo fue que Dios quebró el orgullo de los pastores, de nuestras vidas, de todos nosotros. Sí, sí. Naturalmente, me sale a mí natural, no me gusta sobresalir, no me gusta ser yo el primero, pero Dios me termina poniendo como cabeza, pero no lo busco. No siempre estoy al frente, siempre soy punta de lanza, pero no lo busco. No estoy yo desesperado por eso. Y Dios me dio la idea del evento, organicé el evento, dirigí el evento detrás de, y el día de la presentación, y como se hacen 2 eventos grandes, uno en un hotel y otro en la iglesia, sí. Y lo dirigí todo, pero detrás de, yo puse en el programa a todos los pastores, y muchos pastores participaron, y yo no me puse en el programa. Wow. Y después, al final, cuando ya todo pasó, que están cerrando, dice, pero ¿por qué no que pase aquí arriba a la tarima el que organizó el evento, el de la idea? Me recuerdo esa vez, pastor, y yo estaba un poco molesto porque dije yo, ¿cómo es posible que mi pastor haya organizado todo esto y todavía no ha hablado nadie? Yo quiero escucharlo. Y al final, es cierto, me recuerdo esa vez. Sí, pastor Cantó dice que pase, el pastor emérito, pase, que dé un saludo, que haga una oración final. Y después, yo no sabía, un pastor, que no voy a mencionar su nombre, de un concilio grande en la ciudad, concilio que es grande en la ciudad y a nivel mundial, ese concilio, él dirige quizás alguna rama aquí en Texas del concilio mundial ese, sí. Es fuerte ese concilio a nivel mundial, y me habló. Fue la única vez que me habló, no me ha vuelto a hablar más, nunca me había hablado tampoco, pero de uno de los pastores que asistían a las reuniones me dice, pastor, admiro lo que hiciste, nos quebraste todo el orgullo. Tú organizaste y no quieres manifestarte para llevarte tú la honra y la gloria. Dejaste que los pastores se llevaran la gloria y Dios se llevara la gloria. Dios fuera honrado y que los pastores ocuparan el lugar que tú merecías. Me dice, nos quebraste, nos quebrantaste. Yo estaba quebrantado, llorando. Me dice, gracias por esa enseñanza sin palabras. Wow. Y
se logró el objetivo. Y quizás al otro pastor le pasó igual. Digo, qué bueno, si Dios logró el objetivo de ese evento, de esos eventos que hicimos, pues fue bueno. Es una de las formas, como fue una manera de enseñarle otra cara a los pastores, de decirle, no es el orgullo que gobierna, sino la unidad se mueve en bases de humildad. Qué enseñanza, pastor. A mí realmente me conmueve saber, y de hecho usted ahorita eh, eh, habló de algunas cositas que todavía yo no sabía, pero ahora pues con mucho más respeto veo su persona como alguien digno de poder imitar. Es algo que se necesita hoy en día en el liderazgo, la humildad, eh, el desinterés personal, pero desafortunadamente no, es lo que menos hay, pero eh, gracias por mostrarnos ese ejemplo realmente. Eh, Háblenos un poquito, pastor, sobre, usted al principio mencionó que no se había crecido con su papá, pero esa enseñanza que yo recibí suya, quisiera que la compartiera con los que nos están viendo, escuchando, porque es algo muy poderoso el cómo usted perdonó a su papá biológico, porque eso es poderoso y quisiera que en lo que usted tenga en su corazón pudiera compartir un poco sobre cómo fue ese proceso y cómo Dios lo sanó y además ayudó para que su papá fuera perdonado y todo eso. Sí, cuando creces con un padrastro, pero que no sabes al principio, todo está bien para un niño. Por eso yo no recomiendo que se lo diga muy pequeño a un niño que está creciendo con alguien que no es su papá. Cuando se lo dicen muy pequeño, le va a causar muchas heridas porque no lo puede asimilar. Y cuando mi abuela me dijo, hijo, ven, te voy a decir algo, ese hombre que te está criando no es tu papá. Yo tenía 6 años. Dice, pero abuela, no puede ser, él es mi papá. No, hijo, mira, tu papá es fulano y fulano ya me dijo de descripciones, uno que pasó por acá, fue alcalde en tal parte, me decía eso, que había trabajado con alcaldes y todo eso en diferentes lugares y es un hombre muy preparado, como que mi abuela no se llevaba bien con mi padrastro y me quería poner al día de las cosas. Me fui a preguntarle a mi mamá y dice, mi mamá, no le hagas caso a tu abuela. No me dijo más, se quedó ahí. Pasó el tiempo y a veces decía a mi papá, a mi padrastro, este es el que no es tu hijo, le decían los amigos. Y yo me ponía a llorar, no por mí, sino por él, porque él me trataba bien. Y decía, ¿por qué le dicen eso? Lo van a hacer sentir mal. Sí, sí. Y cuando, y así, pero eso fue creando un complejo de inferioridad en mi vida, fue llenándome de preguntas. ¿Por qué yo? Y no tenía respuesta. Y me hizo introvertido, muy tímido, lleno de temores, miedo al futuro. Y más cuando ves que en la casa también el padrastro llegaba borracho, golpeaba a mi mamá, trataba mal a mis hermanos. A mí me trataba un poco mejor porque Antes de era, ser cristiano, ¿verdad? sí, claro, sí, eso era cuando era un niño. Ya al evangelio entramos de los 9 a 10 en Sí, adelante. sí, sí, sí. Pero cuando yo despierto, es una vida de borrachos, una vida de problemas y de golpes y de un infierno la casa. Llegaba tirando machetazos, teníamos que salir huyendo a dormir en el monte, a estar unas horas en el monte mientras se calmaba, o correr donde el vecino para refugiarnos. Y así, y en medio de pobrezas, y porque agarraba el dinero y lo malgastaba en sus vicios. Y hasta cuando ya conocí al Señor, yo dije, esta es mi mejor vida con Cristo. Y si yo no hubiera adoptado a Jesús a Dios como mi Padre, yo no fuera lo que soy, porque Dios fue quien llenó mi necesidad. Amaba mucho a mi padre. Cuando murió mi padre de crianza, tenía yo 16, tenía
17 años. 17 años cuando murió mi papá, 17 años y medio por ahí. Y yo me fui corriendo al solar. Murió en la casa ahí y estaba bien joven el hombre, como unos 45, 46 años. Wow. Muy Sí, joven. como era muy vicioso, se mató él solo con tanto vicio. Wow. Y luego, cuando, o sea, me refiero de tomar, murió de Sí, tomar. sí, sí. Y ya cuando entró el Evangelio ya estaba enfermo. Ya solo murió en el Evangelio. Wow. Y duró bastantes años sirviendo a Dios y enfermo, y ahí, pero murió en esa época. Ujú. Y yo me fui al solar de la casa y me arrodillé bajo el cielo bien despejado, sin nubes, y le digo, Señor, cuando tenía 6 años me dijeron que mi papá no es mi papá, no es mi padre. Y ahora que tengo esta edad, tenía como 17 años y medio, mi padre se muere, mi papá se muere. Hoy no tengo quien más llamarle papá en la tierra, no conozco a mi padre biológico y no tengo quien más llamarle padre en la tierra. Puedes ser tú mi padre a partir de hoy, le dije a Dios. Ujú. Y en ese momento sentí el consuelo, el abrazo de Dios. Qué Y en hermoso. esta vida yo nunca me he sentido solo. Y he sentido siempre su respaldo y su cuidado, su provisión, su protección, donde quiera que he ido. Cuando me vine a este país, me vine solo, sin coyote, sin guía, porque yo creo en el Padre Celestial, sin conocer, Wow. sin haber salido nunca de mi casa, nunca, Absolutamente solo, sin nadie. sin nadie. Yo venía con otro amigo que los dos éramos muchachitos que nunca habíamos salido del caserío, no del pueblo, del Wow. caserío. Al pueblo íbamos de vez en cuando, a la ciudad grande, nunca. O sea, Santa Rosa, ustedes nunca habían ido. No, íbamos de vez en cuando, claro. Ujú. Sí, sí. Ahí cuando, pero aquí tenía que ir a pie. Y a la San Miguel mucho menos, eso ya era ya tiempo, la capital no la conocimos, Wow. excepto cuando me vine, que tenía 20 años. Y un niño que nunca salió de la casa, y ese muchacho también, ese vino al valor mío, aquel, Usted al valor de él y él al valor suyo. así juntos, y luego, y veníamos ahí sin conocer, solamente que dije, miré el mapa, dije, por al norte está Estados Unidos, para allá voy. Pero confiando en Dios, yo dije, ¿En qué Dios, año fue eso, pastor? ¿cómo? ¿En qué año fue eso? El 84, a finales de diciembre del 84. Wow. Sí, cerca de la Navidad, como el 20 de diciembre del 84. Y yo entré a Estados Unidos el 85, ya llegué a Houston en el 85. Yo vine a finales del mes y entré, claro, ya en enero. Y ¿Por qué cuando, Houston? bueno, porque aquí había un familiar, una familia, y pues, llegué aquí con un familiar, pero había aquí una prima. Cuando lo que veo es que Dios me dio, yo dije, Dios me va a cuidar, Él es mi padre, porque adopté a Dios como padre, y yo sé que mi papá tiene su familia en toda la tierra, entonces yo me voy a encontrar con la familia de Dios en el camino, y así fue. Me encontré con iglesias Wow. que me ayudaban en México, muchos hermanos que me ayudaron, y yo decía, soy cristiano, soy hijo de Dios, venga, coma, venga, pase adelante, llévese este bastimento, decía, esta comida, llévese este lonche para su camino, así. Y así, yo vi la mano de Dios como padre y con mis hermanos en Cristo, bendiciéndome a lo largo del camino. Y a mi padre Qué lo conocí hermoso. hasta que yo tenía, antes de venirme, yo le dije a mi mamá, yo quiero conocer a mi papá biológico. Y ella dice, pero bueno, si tú quieres, ya tu papá no está. Yo nunca quise conocerlo por respeto cuando él vivía, mi padrastro. Sí, sí. Cuando vivía mi padrastro, no quise conocerlo, pero cuando ya murió, dijo, güey, quiero saber nada más, simplemente para ver. Me llevaron a verlo, un amigo sabía dónde vivía, allá por la zona cerca de la capital, Santa Cruz, Michiapas, por ese lado, no sé exactamente dónde queda, pero allá fuimos y cuando llegamos, y le dice el Señor, ¿se acuerda usted de Teresa? Le dice, sí, sí, claro, Teresa, mi mamá.
y le dice a mi papá, y dice, y sí, sí, ¿usted se acuerda que Teresa tuvo un hijo suyo? Ah, sí, sí, claro, sí me acuerdo. Y pues este es el muchacho, este es el hijo. Y tenía yo entrando a los 20, como ya 19, al final de ya para entrar a 20, cuando lo conocí. Y qué muchacho, qué grande estás y todo eso. Bueno, esa vez fue la que lo vi como un amigo, no sentí odio, no sentí rencor, solo lo saludé, no sentí ni amor tampoco. Y después estuve yendo, visitándolo iba de aquí, lo visitaba, pero, y me tocó oficiar cuando él murió, yo fui el predicador invitado, mi hermana era mi padre y mis hermanos todos son importantes en el país. En ese tiempo era juez de la Corte Suprema, mi hermana, Wow. y tengo otros hermanos que es juez y varios profesionales y que sirven en el gobierno también Sí. en El Salvador. Y cuando me dice mi hermana, pues el único que puede hablar aquí, que predicar aquí en el cementerio él estuvo, porque así que comparte, prediqué. Después se acercaron a todos profesionales, todos eran altos profesionales los que asistieron al funeral de mi papá. Y dice, oye, ¿por qué hablas así? ¿Qué eres tú? Qué bonito hablaste. ¿Qué tienes? ¿De qué carrera? ¿Qué estudiaste? ¿Quién? Decime, ¿cuál es tu título? ¿Por qué hablas bonito? Sí, yo soy pastor. Ok, muy, yo sé, yo soy José, el que fue separado entre sus hermanos, como dice Wow. Jacob, perdón. Jacob le digo así, dice, se alzaron contra ti los arqueros y tú fuiste separado entre sus hermanos, pero tu brazo se mantuvo firme. Y eso es lo que decía mi papá, mi papá biológico. Yo te admiro, me decía él, porque tú solo saliste adelante. Yo no estuve allí. Te admiro, me dice, porque no sé cómo, pero eres un hombre de bien. No sé cómo lo lograste. Eres único, me decía mi papá. El, no puedo explicarlo, me dice, pero me siento orgulloso de que donde tú llegas siempre ayudas y bendices. Y eso me dice, es algo especial. Cómo tú te formaste solo, eso es inexplicable. Pero fue que adopté a Dios como padre. Exactamente. Usted tenía el mejor de los padres, que es el Padre Celestial. Y eres Sí. perfecto y por eso es que usted logró salir adelante. Un día hablé con mi papá por teléfono y mientras estaba hablando, yo y me recuerdo que le dije a papá por primera vez, yo no le decía papá a él, ¿no? Solo le dije papá y él me dijo hijo, yo me sentí muy emocionado porque nunca había escuchado ya tiempo no lo escuchaba porque hacía tiempo que había muerto mi papá y ahora él me decía hijo y yo estaba muy emocionado. Y ella me dice, tus hermanos son esto y me comenzó a hablar, tengo como 8 hermanos y hermanas y unos en Canadá, otros en Australia, otros en El Salvador, pero todos preparados con carreras muy buenas, muy buenas. Sí, y sirviendo unos en el gobierno, muy buenos Sí, muchachos, inteligentes. sí. Y después le cuento a mi familia, mira, mis hermanos son esto y esto y esto. Y Isaac estaba chiquito, pequeñito en ese tiempo, y me dice, papi, tú no eres como uno de ellos, pero tú eres pastor. Eres más importante para Dios y para la humanidad porque tú tienes algo más grande que dar. Me marcó. Wow. Sí, sí, O sea, uno a veces cree que uno le va a enseñar a los hijos, pero los hijos le enseñan a uno de una forma que, imagínese, eso lo marcó lo que su hijo le dijo sí, claro. a esa edad. Wow. Ya para terminar, pastor, me gustaría después seguir hablando con usted porque esta práctica está increíblemente interesante, no solamente por lo interesante que su vida ha sido, sino por todas las eh, lecciones que podemos aprender de cómo Dios lo ha llevado, cómo Dios lo ha eh, pasado por procesos que le han sacado lo mejor a usted, lo mejor de usted, y usted se ha parado en el momento que se necesita pararse firme, ha sido obediente al llamado que Dios ha dado,
ha sido fiel aun cuando las cosas han sido difíciles. Cuéntanos un poco de cuáles han sido tal vez las lecciones o los momentos más difíciles que le han enseñado a usted. Cuéntanos dos, tal vez tres, antes de terminar. Sí, yo he aprendido tantas cosas en este camino. Lo, esto, yo creo que la vida está llena de decisiones. Las decisiones te definen. Lo que decidas hoy será mañana. Las decisiones de ayer te trajeron donde están hoy. Las decisiones te definen. Wow. Y la primera decisión es entregar mi vida a Jesús, que fue lo mejor. La otra decisión fue adoptar a Dios como mi padre. Y la decisión que tomé un día, o servir, o vivir para lo material solamente, o servir a tiempo completo en el ministerio, tuve que hacer una decisión. Eso fue muy fuerte y lo hice estando en este país en el 88, el 89. Para algunos de nosotros confundimos el aceptar a Cristo y el adoptar a Dios como Padre. ¿Podría hacernos una distinción para las personas que tal vez no entienden muy bien eso? Es que cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la salvación, es conocerlo como Señor, recibirlo como Señor y como Salvador en nuestra vida. Pero cuando adoptamos a Dios como Padre, es diferente. Hay muchos creyentes que tiene a Dios, es salvo, conoce a Dios como Salvador. Hay unos lo conocen solo como Salvador y eso basta para ir al cielo, es suficiente. Porque por la gracia de Dios somos salvos. Pero ya cuando lo conoces como Señor, comienzas a servirle y a obedecerle. Y eso es parte de tu carácter. Pero cuando lo conoces como Padre, ya es otro nivel. Es el nivel que Cristo reveló cuando Él vino. Mi Padre y yo, Padre, hablaba. Y este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Hablaba de una relación. Somos uno. Lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Y así hablaba. Mi Padre y yo hasta ahora obramos y trabajamos juntos. Cuando conoce a Dios como Padre, llena el vacío que todo ser humano tiene adentro, que no importa si tu padre y tu madre se van, mueren o te abandonan, está lleno de tu vacío. Emocionalmente te sientes fuerte. Tú no puedes dar lo que no tienes. Cuando tú estás lleno de Dios, tú puedes dar a Dios. Cuando estás lleno de amor, puedes dar amor. Cuando estás lleno de el Padre Celestial, puedes dar paternidad. Nadie puede llamarse soy padre si no, o doy paternidad si no ha conocido la paternidad de Dios. Por eso muchas personas no están de acuerdo con la paternidad, no quieren nada de paternidad. Por eso hay muchos creyentes sin paternidad también. No la recibe, no la entiende, nunca la ha tenido, porque la única paternidad incondicional es la de Dios, que es la que nunca te va a fallar. Nuestros padres hacen lo que pueden, pero se van, no son estables en esta tierra. Es La posible que paternidad alguien, de Dios es estable. es posible que alguien haya adoptado a Dios como Padre y todavía no haya pedido se haya arrepentido y decirle a Jesucristo como Salvador. No, yo creo que lo primero es conocer a Jesús como Salvador, como Señor. Conocer a Dios como Padre, como resultado porque nadie te va a revelar esa paternidad si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no revela nada si no es por Cristo Jesús. Entiendo. Cristo Jesús es la puerta de entrada a la revelación del Espíritu Santo que te lleva a revelar el Padre Celestial. A ese Padre que los de la época de Jesús no conocían. Por eso lo mataron, porque se decía a sí mismo hijo de un Padre, hijo de Dios. Digo, hay que matarlo. Y eso es lo que cuestionó el diablo. Le dice, si eres hijo de Dios, está bien, allá en el Jordán oíste una voz que te dijo, eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora que estás en el desierto, en esta cuarentena, en este problema, mira, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Eres hijo o no eres hijo? Bueno, supongamos que eres. Vas a usar, vas a manipular, vas a controlar a Dios. Vamos a ver, a que esta piedra se convierte en pan. Y comienza a quererlo engañar y convencer a través con astucia. Así que cuando conocemos a Dios como Padre, es una relación íntima, es una relación de acercamiento, de confianza,
es decir, soy parte de la familia de Dios. Por eso la Biblia dice que de quien toma nombre del Padre Celestial, quien toma nombre de toda familia. Pero conocer a Jesús es la puerta que te conduce a la revelación de la paternidad. Excelente, muy bien la respuesta. De hecho, quería esa distinción. Y la primera decisión que tuvo es recibir al Señor Jesucristo. La segunda que lo marcó es recibir a Dios como su Padre. Cuéntenos la siguiente. Tomar la decisión sobre el ministerio, donde servir a tiempo completo en el reino de Dios. Cuando tú miras cómo todos estaban, cuando era un joven soltero, 20 años en este país, y yo tenía que tomar la decisión, o sirves a tiempo completo en la obra, porque había mucha necesidad aquí en los Estados Unidos, y yo tenía el llamado desde pequeño. Yo dije, yo quiero trabajar para servir, ayudar a mi pastor, pero no quería entrar a tiempo completo, no quería. Y yo luché, batallé mucho con eso. Y ahí es cuando vino, yo pasé mucho tiempo, como unos 15 años mínimo, antes de fundar la Iglesia Benecer, 15 años, durante ese tiempo empecé a fundarla, pero pasé 15 años antes y durante la Iglesia Benecer, como 18 años pasé en el desierto. Escasez económica, como 18 años. Y fue fuerte, limitación. Y eso les digo, por eso es que mientras que yo podría haber hecho todo lo que todos los muchachos hacían en esa época, vamos a agarrar 2 trabajos, vamos a meternos acá, materializarnos y olvidarnos de este llamado y hacer un dinero, hacer mi casa, ayudar a mi familia. Durante ese tiempo mi mamá sufrió mucho, no había suficiente. Yo tenía escasez aquí, mucha, estando en Estados Unidos pasé mucha escasez, era como un tiempo de siembra y esa fue la decisión que yo tuve que tomar. Pero pasando el tiempo, con los años ahora, yo digo, valió la pena haber dado ese paso de fe. Ahora, durante ese tiempo, claro, Dios no me abandonó, pasé limitaciones, pero Dios fue fiel, pero hoy estoy cosechando abundantemente lo que Dios, yo no tengo. ¿Cómo Dios bendice? No se explica cómo Dios bendice. Aún en tiempos como estos, estamos siempre bendecidos. No nos falta nada. Wow, qué lección. Gracias, gracias, pastor. Algunas últimas palabras que nos quisiera decir para formar mejor relaciones. Usted es una persona con la cual, la razón por la cual yo fui a su iglesia en el 2003, creo que fue, o 4, es por el ejemplo de padre que usted era con su esposa, sus hijos. Yo quería seguir ese mismo ejemplo que usted es como pastor, como padre, más que todo. ¿Qué nos podría decir a nosotros, esposos, padres, para tener mejores relaciones con nuestras esposas y formar mejores relaciones con nuestros hijos? Sí, hay que buscar el primer modelo que hay que buscar es Dios. Es el mejor modelo de padre. Ese modelo de amistad entre el padre y el hijo, modelo de amistad entre Dios mismo, es lo que inspira muchísimo. Esa comunicación, comunión que hay entre Dios, que es uno, pero se manifiesta de 3 formas. Es un solo Dios. Y lo primero que debemos hacer es enséñale a tu hijo desde muy temprano los principios de Dios. No le enseñes religión. No son normas ni reglas las que quieren los muchachos. Es principios. Es decir, columnas que sostienen el edificio. Las quitas, se te va a caer la casa. Y punto. No le haces caso, pues tu vida se comienza a caer en pedazos más tarde. Por eso ahorita hay mucha espuma, mucha gente tiene espuma y levanta sobre la arena y edifican y después se cae. Y la Biblia dice que si Dios no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Si no vela Dios por la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso es lo que tenemos que edificar con principios, enseñándoles no religión ni reglas, sino principios, uno con la palabra, pero otro con el ejemplo. Eso es lo que le podría decir. Excelente. Pastor, como le dije al principio, quisiera que esto durara mucho más, pero ya se nos acaba el tiempo.
Le doy gracias por haber aceptado esta invitación. Nuevamente usted ha sido la primera persona y como usted dijo al principio, esto es punta de lanza, entonces sé que esto va a bendecir a muchísimos cuando llegue a sus oídos y cuando tenga el tiempo para poderlo ver. Y a mí me ha bendecido tremendamente y le agradezco mucho por haber puesto este tiempo para compartir con todos nosotros. Así que gracias nuevamente de parte de todo el equipo de Iglesia Alonso. Lo queremos mucho, pastor, lo admiramos y esperamos siempre seguir su ejemplo en todas las cosas que nos ha enseñado el día de hoy. Así que gracias nuevamente. Dios lo continúe bendiciendo y usando tremendamente en todo lo que emprenda. Bendiciones, pastor. Bendiciones, gracias Carlos, y saludos a todos, les amamos también, bendecimos. Amén. Gracias.